Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes abrimos con la treintena de ataques con drones que ha perpetrado Rusia en diferentes puntos de Ucrania. Salvo 2 de ellos, todos han sido derribados según las Fuerzas Armadas ucranianas. Uno de los drones ha logrado impactar en una infraestructura crítica de Leópolis. Se producen en medio de la contraofensiva que lleva a cabo Ucrania y con la que dice haber recuperado más de 110 kilómetros cuadrados. Entre tanto, no dejan de aparecer nuevas consecuencias desastrosas tras la voladura de la presa de Nueva Kajovka. Kiev dice que hay más de 500 muertos en el lado ocupado por Rusia. Conseguir agua potable se ha convertido en una actividad de riesgo y aumenta las probabilidades de que haya enfermedades. Por cierto, Alemania refuerza su posición en la OTAN con el mayor aumento de gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras continúa la búsqueda del submarino turístico que desapareció en el Atlántico, con 5 personas a bordo, cuando realizaba una visita a los restos del Titanic. Además, este martes comparecerán ante la Fiscalía los 9 egipcios acusados de ser los traficantes responsables del trágico naufragio en Grecia que dejó decenas de migrantes muertos y cientos de desaparecidos. Veremos cómo la extrema derecha está adquiriendo mayor protagonismo en Europa y cómo Italia estudia una nueva ley para tipificar como delito el recurrir a la maternidad subrogada en el extranjero. También tenemos una noticia de última hora. Agentes de anticorrupción y judicial están registrando las oficinas de los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el marco de una presunta investigación por corrupción. Vamos con los titulares. Intensos ataques aéreos rusos en varios puntos de Ucrania, que informa de avances significativos en el este, donde los combates se recrudecen. Los diputados británicos respaldan el informe que asegura que Boris Johnson mintió deliberadamente sobre las polémicas fiestas de los políticos durante los confinamientos. El gigante estadounidense de microchips Intel confirma la construcción de una de sus fábricas en Alemania. La Unión Europea busca librarse de la dependencia de China y Estados Unidos en este campo. El calentamiento climático afecta más de lo previsto a Europa. La temperatura media ha aumentado 2,3 grados desde finales del siglo XIX, duplicando la media mundial. Importante ataque ruso contra Leópolis. Varios drones Shahed de fabricación iraní alcanzaron este martes la ciudad occidental ucraniana, cerca de la frontera con Polonia. Según informan las autoridades, los ataques alcanzaron una importante infraestructura crítica. Kiev y Zaporilla también fueron atacadas durante una noche de ataques aéreos generalizados. Трохи мали неспокійну ніч не тільки в Україні, але і у Львові. Один з об'єктів критичної інфраструктури був атакований російськими дронами. Є невеликі пошкодження, трохи вікна повилітали. Mientras tanto, en el frente, Ucrania sigue logrando avances significativos, según se informa desde Kiev. Sus fuerzas, dicen, siguen progresando mediante ataques de sondeo en múltiples lugares de Donetsk y Zaporilla. En una demostración de fuerza, Ucrania publicaba también imágenes de su máximo comandante, Valery Zaluniji, supervisando las operaciones en la línea del frente. El medio ruso Bertska publicó por su parte el último y sorprendente llamamiento de Wagner, que dice buscar reclutas de entre 21 y 35 años con experiencia en juegos para que se unan al grupo paramilitar como especialistas en vehículos aéreos no tripulados, señalando igualmente que no es imprescindible experiencia militar alguna. Independientemente de las informaciones de uno u otro lado, sí es claro que los combates son ahora mismo intensos en el este, en torno a Bakhmut, Limán, Avdiivka y Marinka. Ambos bandos, informan desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido, estarían sufriendo numerosas bajas. Los habitantes de Nikopol, una ciudad cercana a Zaporilla, arriesgan la vida para encontrar agua. El suministro está cortado desde hace varios días tras la destrucción de la presa de Kajovka. Conseguir agua se ha convertido en un riesgo debido a que los camiones cisternas son objetivo muchas veces de las fuerzas rusas. Pero por otro lado, el embalse de Kajovka es necesario para refrigerar los reactores nucleares de la central de Zaporilla, en territorio controlado por Rusia. Los habitantes de la zona temen una catástrofe mayor si la central no se gestiona bien. Ну, конечно, страшно. Ничего так не пугает, как атом. Без водички, как подвезут, организованно все подвезут. Ну, атомка я не знаю. Тачечками возимося, тому що тут, щоб десь там поставили, тут нема ні укриттів, нічого. Кожен на себе не буде брати відповідальність. Ходимо, де є укриття, де вдруг тривоги, ховаємо. En Jersón, otra de las regiones más afectadas, los servicios de emergencia distribuyen agua potable entre temores de contaminación y enfermedades. Las entregas diarias se han convertido en la norma desde la explosión de la presa el 6 de junio.
Según la Organización Mundial de la Salud, existe un riesgo significativo de transmisión de enfermedades por el agua como el cólera y la fiebre tifoidea. Kiev asegura que hay más de 500 muertos por las inundaciones en la zona controlada por Rusia. Los equipos de emergencia trabajan en operaciones de limpieza en la región de Jersón. El nivel del agua había descendido 7 centímetros el lunes y ahora está 49 centímetros por encima de lo normal. Alemania refuerza su posición en la OTAN. Días después de aprobar su primera estrategia de seguridad nacional que prevé el mayor gasto militar alemán desde la Segunda Guerra Mundial, el canciller Olaf Scholz aseguró al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el papel de Alemania en un renovado y firme apoyo a la organización militar. Die NATO ist und bleibt der zentrale Garant unserer kollektiven Sicherheit. Wir werden einen großen Teil der Bundeswehr für die Bündnisverteidigung der Allianz verlässlich bereithalten. Stoltenberg ha saludado los planes de Alemania de destinar el 2% del PIB a defensa de aquí a 2024. No satisfecho aún, aseguró que debe ser un suelo y no un techo. Ukraine has the right to liberate its own land, and a counteroffensive is now underway. The more land the Ukrainians are able to liberate, the stronger their hand will eventually be at the negotiating table. Ambos se emplazaron para la próxima cumbre en Lituania, que no incluirá una invitación formal a Kiev para ingresar en la OTAN. Hace más de 2 años que se habla de su sucesor, pero elegir a alguien que tome el relevo del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no es tarea fácil. El puesto requiere, por supuesto, de habilidades diplomáticas, además de buena comunicación y capacidad de gestión. Se trata de un currículum que no tiene cualquiera. NATO is a family of 31 democratic countries, and they have their interests. They don't always on everything see eye to eye. So the orchestra doesn't play by itself. You need a good conductor to keep the orchestra playing harmoniously, and therefore you need a good diplomat. En caso de no seguir Stoltenberg, los nombres que se barajan son muchos. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, aparece en todas las apuestas, al igual que Ingrida Simonite, primera ministra de Lituania. El primer ministro holandés, Mark Rutte, es otro firme candidato, sin olvidar tampoco a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Y no solo podría tratarse de una mujer. El sucesor, de haberlo, podría también ser esta vez de un país del este o del sur de Europa, tras varios años con alguien del norte al frente del timón de la alianza. Pase lo que pase, es probable que Estados Unidos tenga mucho que decir en la decisión, y eso a pesar de que generalmente Washington se centra en la dirección militar de la alianza, dejando a Europa el puesto de secretario general. There are lots of talent out there, lots of potential candidates, so no reason why NATO should not be able to have an orderly transition, and I think that it's in NATO's interest to have that orderly transition. A pesar de que Stoltenberg ya ha dejado claro que no busca extender su mandato, su futuro y el de la OTAN aún están por aclarar. Duro golpe del Parlamento británico a Boris Johnson. La Cámara de los Comunes respaldó este lunes el informe que señala que el ex primer ministro mintió sobre el llamado Partygate. To the right, 354, the noes to the left, 7. Johnson, que hace menos de un año era destituido como primer ministro por su propio partido, dimitía también como diputado el pasado viernes tras recibir por adelantado las conclusiones del informe. Sabía entonces que engañar al Parlamento, que constituye una falta política grave, está penado con la inhabilitación como diputado durante 90 días. El debate y la posterior votación han dejado al descubierto la división existente en el seno de los conservadores sobre el legado de Boris Johnson. También, por supuesto, han enfurecido a un sinfín de ciudadanos, que ven ahora como los informes sobre las fiestas de los políticos durante los confinamientos en tiempos de COVID demuestran que, en verdad, existían unas normas para el pueblo y otras para los gobernantes. Si bien algunos consideran la votación en el Parlamento como una especie de castigo simbólico a Johnson, para otros la aprobación por un margen tan abrumador del informe condenatorio supone un pequeño pero importante paso para restaurar la confianza de los británicos en su Parlamento. De los márgenes del espectro político a gozar cada vez de más poder. Europa está viendo cómo poco a poco los partidos de extrema derecha están adquiriendo más protagonismo e incluso ocupando puestos de gobierno, lo que ha hecho que el eje político europeo se desplace a la derecha.
El último caso ha sido el de Finlandia, donde tras 3 meses de negociaciones, el partido nacionalista de extrema derecha, los finlandeses, que basó gran parte de su campaña en ir en contra de la inmigración y de la Unión Europea, se ha convertido en miembro del gobierno de coalición. En estos momentos, los partidos de extrema derecha dirigen o forman parte de gobiernos en Italia, Suecia y Finlandia. Mientras que en España, el conservador Partido Popular ha llegado a una serie de acuerdos de coalición a nivel autonómico y local con el partido de extrema derecha Vox, y todo ello antes de las elecciones generales que se celebrarán en un mes. Además, en Hungría y Polonia ya llevan años gobernando partidos ultraconservadores que han formado una alianza contra el Estado de Derecho defendido por la Unión Europea. Según los analistas, las razones de esta tendencia varían de un país a otro. Lots of voters are quite disillusioned with ordinary conventional political parties. And as we've seen, there have been numerous globalized crises. First, you had the financial crisis, the pandemic, economic fallout of the war in Ukraine, and cost of living crisis. And in times of crisis, some of these populist far-right parties, they do find quite simple solutions to these very complicated problems, promising to protect the people and also sovereignty against the perceived and real threats from the outside. Ahora, a un año de las elecciones europeas, están en el aire las nuevas alianzas. Es probable que los partidos mayoritarios, como los populares, liberales y socialdemócratas, salgan debilitados. Pero las últimas conexiones entre el Partido Popular Europeo y los conservadores y reformistas en asuntos como el Pacto Verde ponen en duda la elaboración de políticas después de 2024. Stronger election results of extreme forces will push the mainstream in a certain direction, will put it under pressure. Will that lead then to the end of the EU? This is not, I think, what is in the cards, but it could make things more difficult at the European level, and this happening at a time where actually you need a higher level of ambition with respect to the EU's responses to the many challenges we're facing, to the many transformational challenges we're facing, whether it has to do with geopolitics, just look at Ukraine and the international order, look into the green transformation, look into digital transformation. España celebrará elecciones anticipadas el 23 de julio y los analistas sugieren que su resultado será clave para determinar la futura dirección del Partido Popular Europeo. Han pasado 7 décadas desde que la Conferencia de Rabinos Europeos abrió su sede en Londres. Un grupo de presión de líderes judíos para influir en los sectores políticos para apoyar a las comunidades judías de toda Europa. Pero desde el Brexit, la organización buscaba nueva sede. Ya la han encontrado y han iniciado la mudanza a Alemania, a Múnich, con el objetivo de reconstruir el judaísmo europeo. There were a number of raised eyebrows, let's put it that way. Shimon Cohen, miembro de la Conferencia de Rabinos Europeos, hasta ahora con sede en Londres, asegura que necesitan estar cerca de las instituciones europeas. Perfectly sensible understanding right across our membership that London was no longer the place to be to have influence in European policy. The reality is now it's not going to be the Chief Rabbi of the United Kingdom that the European Parliament listened to, and therefore we have to be headquartered in part of the European Union. En mayo pasado, el presidente de Baviera, Markus Söder, fue galardonado por la Conferencia de Rabinos en Múnich. Era el reconocimiento por haberles invitado a trasladar su sede a la capital de Baviera. The Conference of European Rabbis was formed here in London shortly after the end of the Second World War. Now, from a purely practical and pragmatic perspective, they've taken the decision to move to Europe. But for many, it's not just about a political influence, but there's an emotional decision being made too. Why? Because the destruction of European Jewry started in Munich. And therefore, it is very symbolic that we are coming back to Munich with the support of the government, and we are in the process of rebuilding European Jewry. En el lugar donde Adolf Hitler comenzó su ascenso al poder hace 90 años, será la sede de un movimiento judío que aspira a reconstruirse en toda Europa. Europa inicia su camino hacia la competencia con China en el campo de los microchips, con la construcción de una fábrica de Intel en Alemania. El gobierno de este país aportará 10.000 millones de euros al proyecto del famoso fabricante estadounidense. La fábrica se levantará en la ciudad oriental de Magdeburgo, en lo que se considera la mayor inversión extranjera directa en la historia moderna de Alemania.
Algunas voces han cuestionado la magnitud de este pago a Intel, una de las mayores corporaciones del mundo. El gobernador regional defiende, no obstante, que se trata de un movimiento estratégico esencial. Wir können nicht zulassen, dass die strategischen Technologien in Asien oder ausschließlich in Amerika stattfinden und realisiert werden, sondern wir müssen als Europa eine gewisse Autarkie haben und auch selber in der Lage sein, entscheidende Schlüsselprodukte zur Verfügung zu stellen. Se espera que las obras de las dos plantas gemelas de semiconductores concluyan en 2027. El gobierno alemán recuerda que el lugar creará 3.000 empleos de alta calidad y miles de puestos más en las redes de proveedores. Por supuesto, también impulsará el objetivo declarado de la Unión Europea de reducir su dependencia de China y Estados Unidos para la producción de microchips. La operación internacional de búsqueda y rescate continúa en las profundas aguas del Océano Atlántico, con el objetivo de encontrar el sumergible que transporta 5 personas, el piloto y 4 pasajeros. Según la compañía OceanGate Expedition, el sumergible tiene suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir durante 4 días. Según los guardacostas, tras sumergirse para explorar los restos del Titanic, el submarino perdió contacto con su buque de apoyo 1 hora y 45 minutos después. The location of the search is approximately 900 miles east of Cape Cod in a water depth of roughly 13,000 feet. It is a remote area and it is a challenge to conduct a search in that remote area. A diferencia de los submarinos que parten y regresan a puerto por sus propios medios, los sumergibles necesitan un barco que los lance y los recupere. OceanGate contrató al Polar Prince para transportar al sumergible hasta el lugar del naufragio. El multimillonario empresario y explorador británico Hamish Harding podría estar entre los pasajeros, según declaró su familia. Estas imágenes fueron captadas horas antes de la tragedia migratoria en la costa griega, en la que murieron 80 personas y cientos permanecen desaparecidas. Los 9 egipcios acusados de ser los traficantes responsables del trágico naufragio frente a las costas de Pilos comparecerán finalmente este martes ante la Fiscalía de la ciudad griega de Kalamata. Solicitaron y se les concedió una prórroga de 24 horas para que sus abogados pudieran estudiar el expediente del caso. Según el abogado de uno de los sospechosos, su cliente, que fue el primero en declarar, niega todos los cargos y afirma que es inocente y que él también es uno de los migrantes. Στο καράβι ήταν συνολικά περίπου γύρω στους 30 με 35 ομοεθνείς του Αιγύπτιοι και είχε φύγει από την πατρίδα του προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης στην Ευρώπη λόγω οικονομικής εξαθλίωσης. La Guardia Costera griega recuperó este lunes 2 cadáveres, lo que eleva la cifra de muertos de 78 a 80. I think pushbacks, disclosure of the border, the externalization of the borders that we are putting in place in Europe are creating these bottlenecks where the people are stranded, that then they are victims of criminality, of criminal networks that are the smugglers. These criminal networks are emerging because of these bottlenecks. This is something we have to, and it's not only Libya, it's all around Europe. Las operaciones de búsqueda continuaban este lunes a cargo de una fragata de la Armada y otros 3 buques, asistidos por un helicóptero de la Guardia Costera y uno de sus aviones. El pesquero, con cerca de 700 personas a bordo, zozobró en aguas internacionales el pasado miércoles a 47 millas náuticas de Pilos, al sureste del Peloponeso. Un centro de acogida temporal de inmigrantes en Lampedusa, Italia, se ha visto desbordado por las últimas llegadas de embarcaciones a las costas italianas. Alrededor de 1.300 personas viven hacinadas en un lugar con capacidad para 400. Las autoridades del país tratan de reubicar a cientos de refugiados. A media mañana del lunes, 691 personas habían llegado a la isla en 12 desembarcos distintos. Otras 753 habían tomado tierra el domingo. La mayoría de las embarcaciones provenían de Túnez, aunque algunas de Libia, y habían sido interceptadas por las autoridades italianas. Somos padres, no criminales. Con ese lema en sus pancartas, numerosos manifestantes se concentraron este lunes frente a las puertas del Parlamento italiano, donde los legisladores comenzaban a debatir un proyecto de ley para penalizar los llamados vientres de alquiler. De salir adelante, la nueva ley tipificaría como delito el recurrir a la maternidad subrogada también en el extranjero.
Las personas declaradas culpables podrían enfrentarse a penas de prisión. Entre los afectados, la indignación es absoluta. Se la gestazione per altri è legale, perfettamente regolamentata in America, in Inghilterra, in Canada, in Portogallo, in Grecia, in Ucraina, in Georgia, se una persona vuole andare in questi paesi ad usufruire di una tecnica medica per procreare, perché dovrebbe avere paura del ritorno? Eppure le famiglie che l'hanno fatto, che vogliono farlo, che sono nel percorso, sono terrorizzate. Questo non è degno di un paese civile. Políticamente hablando, estas personas no están solas. Desde el partido Más Europa han elaborado un proyecto de ley alternativo que no habla de delito y que garantiza que las mujeres no sean explotadas económicamente. El proyecto del gobierno parece no obstante contar con un fuerte apoyo entre los italianos conservadores. Questa proposta di legge questa settimana finalmente renderemo l'utero in affitto appunto vietato in Italia anche per chi si reca all'estero e i diritti dei bambini, ci tengo a sottolinearlo, sono salvaguardati. El debate continúa esta semana y todo hace indicar que la holgada mayoría del gobierno en el Parlamento sacará adelante el nacimiento de esta nueva ley. El calentamiento global avanza más rápido de lo previsto en Europa. Según el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial y la Red Europea Copernicus, la temperatura media en el viejo continente es 2,3 grados más elevada que a finales del siglo XIX. Este recalentamiento duplica la media mundial y alimenta olas de calor y sequías excepcionales. Como se puede ver en el gráfico, el calentamiento se ha disparado desde la década de 1990, batiendo récords de temperatura en varias ocasiones. Geográficamente, el fenómeno ha sido dispar. En gran parte de Europa Occidental se han registrado alrededor de 2 grados por encima de la media, pero en zonas cercanas al Ártico se han superado los 3,5 grados. El verano de 2022 fue el más caluroso jamás registrado en muchos países europeos. Según el informe, los fenómenos meteorológicos extremos se cobraron más de 16.000 vidas y afectaron directamente a 156.000 personas. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán la tradición anual de reconstruir con sogas inca un puente único en el mundo y que está en Perú. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nilda. Mañana todos. Aquí cansa. No, está mal, pues eso. Esta es la prima, ¿no? Esta es la prima. Ya se